Bendiciones y bienvenidos a una nueva entrega de Mujer Cristiana Podcast. Yo soy Bianca Peña y estaremos compartiendo conocimientos, experiencias y vivencias de la mujer cristiana en estos tiempos. Recordarle que nos pueden seguir a través de Spotify, YouTube y Apple Podcasts como Mujer Cristiana con Bianca Peña y en nuestro Instagram como Mujer Cristiana Podcast. Hoy me siento feliz y bendecida porque estoy acompañada de una hermana que para mí ha sido una bendición a mi vida desde que llegó a ella. Son de esas mujeres que te inspiran y que te llenan del amor de Dios. Está compartiendo conmigo este episodio Indira Cedeño y estaremos hablando del tema Criando con la ayuda de Dios. En un momento donde el mundo tiene tantas diferencias y donde la niñez y la juventud está pasando por una crisis actualmente. Estoy agradecida porque ella ha aceptado mi invitación. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Hola Indira y bienvenida a Mujer Cristiana Podcast. Hola Bianca, gracias por la bienvenida. Siempre, gracias a ti por aceptarla. Indira, me gustaría que le hables al público, que me cuentes de ti, porque yo te conozco, pero quiero hacer un episodio contigo un poquito diferente y quiero darle información de ti a todos aquellos que nos escuchan para que se familiaricen un poco. Entonces me gustaría saber que me cuentes quién es Indira. Esa es una pregunta que normalmente no estamos como muy acostumbrados a hablar de nosotros mismos, ¿verdad, Bianca? Pero puedo decirte que Indira es una mujer que viene de un hogar disfuncional, por así decir. Me crié con mi mamá, cargada de muchos sueños. De niña siempre fui muy consentida. Mami siempre todo para su niña. Y fui creciendo con realidades muy dolorosas que en muchas ocasiones mi mamá nunca se enteró, pero también fui creciendo con cosas y entornos muy bonitos. Por ejemplo, mis vecinos eran cristianos, me llevaban a la iglesia. ¿Qué te puedo decir? Hablar de mí se me hace un poco como difícil. Difícil. O sea que, como mencionas que tú tenías unos vecinos cristianos, podemos decir que desde niña has conocido de Dios o has sabido de Dios. A Sí. pesar de nacer en una familia, como ya dijiste, disfuncional, pero siempre tuviste ese respaldo del Dios grande, de nuestro Padre. Y es muy curioso que lo menciones porque, mira, mi mamá, por los episodios de la vida que tuvo que vivir, mami es muy especial con el uso de sus palabras. Y era en ese tiempo. Entonces, mi vecino, don Félix Rodríguez, que el Señor sé que lo tiene en su gloria, y su familia me invitaban a la iglesia porque ellos le daban pena como mami me trataba. Porque la forma en que mami me hablaba siempre era muchacha del PI, hija del PI, y muchas palabras que la gente decía como, ay, ella tan bonita, pero ¿por qué su mamá le dice cosas tan feas? Palabras hirientes. Sí, y muy dolorosas. Pero mira, Bianca, descubrí que cuando Dios tiene un propósito, nos marca aún desde la niñez. Porque yo esas palabras no las guardaba en mi corazón, las escuchaba. Pero recuerdo que ya de adulta, alguien que amo mucho se sentó conmigo y estábamos hablando y en una ocasión me dice, wow, ¿quién diría que de tal persona y tal persona, refiriéndose a mi mamá y mi papá, iba a salir una persona como tú? Y yo me quedé como, para que veas que Dios es todopoderoso. Y es ahí cuando la Biblia nos enseña que los vil y menospreciados del mundo el Señor eligió, porque realmente nosotros somos un vaso. ¿Qué te puedo decir de Indira? Indira es una persona que ha venido pasando por momentos dolorosos, pero que el Señor ha estado ahí como momentos
duros de mi vida, si yo elijo y confío en Él lo puede transformar para bien. Amén, así es. La Biblia lo dice, como mismo tú lo mencionabas, que de lo vil, así mismo, sacará. Y a veces uno piensa, wow, y no solamente tu historia, hay muchas historias de personas alcohólicas, drogadictas, ladrones, que uno dice, Dios mío, pero ¿y cómo esta persona se transformó? Sí, porque eso es nuestro Dios, un Dios de amor y un Dios de transformación. Y es importante esa palabra que tú mencionabas, cuando Dios tiene un propósito contigo. O sea, Él te marca, no importa de dónde tú vengas, ni cómo vengas. Lo importante es que Él de una manera u otra, Él hace que su misericordia y su amor te alcancen. Entonces ahí pueda surgir lo que ya Él tiene planificado. Indira, ya hablando de todo esto, de que tuviste una niñez e infancia un poquito dolorosa y cuesta arriba, ¿a qué edad o qué te llevó a tomar la decisión de ser cristiana? Porque yo me imagino que, o sea, sufriste, tuviste dolores, quizás pensamientos tal vez de depresión, o sea, ¿cómo tú llegaste a los pies del Señor? Bueno, mira, lo primero es que casi siempre recordamos las cosas dolorosas, pero independientemente de todo eso, yo siempre estuve rodeada de personas que me llenaban de mucho amor. ¿Y cómo llegué a los caminos del Señor? Mira, no es una cosa, es un cúmulo de cosas. O sea, son muchas cosas que te llevan a un punto donde tú dices, es que no tengo dónde ir, es que no hay otro lugar. Es o tomo la decisión o tomo la decisión. Pero sí recuerdo que hace 14 años aproximadamente, mi tía tuvo un proceso de una enfermedad muy fuerte. Y yo había visto a mi tía muy bien, bonita, como dicen todos, gorda y colorada. Y duré como un mes sin verla porque yo estaba trabajando, sí preguntaba siempre por ella. El caso es que cuando la vi transformada, muy delgada, y me asusté porque la vi como si estuviera ya a punto de fallecer. Esa noche recuerdo que yo le dije a Dios, si tú sanas a mi tía, yo te voy a servir mientras vida yo tenga. Yo nunca me imaginé que Dios iba a tomar esa palabra tan Tan en en serio. serio. Indira siguió en discotecas, Indira siguió andando, Indira siguió viviendo la vida normal y común como la conocíamos. Recuerdo que una noche fui a la discoteca y yo veía a las personas hablando como momias y yo, ¿y qué está pasando aquí? No entiendo. Conozco a alguien que hoy es mi padre espiritual y le pregunto y él me dice es que Dios te está mostrando la realidad que hay. Y yo estaba un poco asustada, pero no dejé de ir a las discotecas. Pero un día me senté a hablar con él y dentro de tanto que hablamos, yo le digo, pero tú no sabes que mi tía que estaba mal ya hace mucho tiempo, Dios la sana, mi tía se sale del evangelio y le dije a Dios que si él la sanaba, yo le iba a servir a él mientras vida tenga, pero la que era cristiana era ella y se descarrió y ahora yo tengo que ser cristiana. A lo que mi padre espiritual me responde, Indira, pero Dios te cumplió y tú le has cumplido a él. Bianca, no te imaginas qué confrontación. En mi vida, yo nunca he tenido una confrontación tan grande como esta. Lloré, 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 como no te imaginas. A mí me entró hipío. Yo fui de rodillas y él aprovechó ese mismo momento y dijo, el Señor te cumplió. ¿Quieres tú cumplirle a él ahora? Con el compromiso que ya tú habías hecho, porque ya tú te habías comprometido y Dios te había cumplido, como Él te decía. Exactamente. Entonces, él aprovechó, no te imaginas aquel escenario donde yo me hinqué y me puse de rodillas. Era un lugar que no, yo no lo puedo describir bien acá. Pero en ese momento lloré como no te imaginas y di gracias al Señor por mi tía y acepté el compromiso. Hace más de 14 años yo decidí seguir a Cristo
Han sido tiempos de muchas incertidumbres, pero han sido tiempos maravillosos, porque yo he conocido a un Dios increíble que ha sanado mis heridas de mi niñez, que ha sanado mi pasado, que ha restaurado mi corazón y que me ha mostrado que Él es mi amparo y mi fortaleza, que Él es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y cuando, tomo esta decisión, empiezo a conocer a Dios, empiezo a descubrir que todo lo que Dios no quiere que yo haga, al final la beneficiada soy yo. Entonces empiezo a saborear lo maravilloso que es servirle a Dios, porque el mundo afuera está diciendo una mentira y la está promoviendo de una manera impresionante. Y yo cuando ya estoy de este lado, digo, Señor, pero al final tú no quieres que usemos drogas, porque al final las drogas destruyen al ser humano. Tú no quieres que seamos bebedores, porque al final el alcohol, la prostitución, todo lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, los beneficiados al final somos nosotros. Y nosotros asumimos el compromiso para agradar a Dios, pero nos beneficiamos nosotros. Entonces empiezo a conocer la palabra de Dios. Wow, no te imaginas qué hermoso era o qué hermoso es sentarme con una Biblia, un diccionario bíblico, cuadernos. Soy testigo de ese deseo, de ese amor y de esa pasión que tienes. O sea, soy testigo ahí en primera fila de eso. Y cuando me siento y que el Espíritu Santo empieza, yo veo unas letras, pero el Espíritu Santo empieza a revelarme cosas y yo, wow. Entonces, esto ha sido maravilloso. Servir a Dios, conocerlo, yo creo que ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Y siempre lo he dicho, lo único de lo que yo realmente me arrepiento es de no haberme arrepentido antes. Amén, qué bonito. Indira, quise hacer esto un poquito diferente de los demás podcasts, de conocerte un chin, de saber un poquito tu historia, porque vamos a hablar de algo que para mí, desde que te conocí, me impactó. ¿Por qué? Porque conozco a Indira, nos conocimos en un campamento ya hace un año y algo, y es una mujer, déjenme decirle, espectacular. O sea, ella, como yo le digo, ella es la fabulosa. Le puse ese día desde el primer día que la conocí y así la tengo, Indira la fabulosa. Y cuando la puedo ver de lejos, ella es fabulosa, no le digo Indira, le digo fabulosa. Pero es que ella destila el amor de Dios, ella se le ve, Dios es ella, literal. Entonces, Indira, aparte de todo eso, me ha llamado mucho la atención de que eres madre soltera, de que estás quizás pasando lo mismo que viviste de cierta forma, en que solamente te criaste con tu madre, se puede decir que lo estás viviendo tú también. Entonces, por eso cuando elegí este tema yo dije, no, es la fabulosa que tiene peso. Estamos pasando ambas por la misma situación, pero tú tienes ya más tiempo que yo, tengo entendido. Entonces, recuerdo que tú una vez que fui a visitarte, me diste, se puede decir, un taller de cómo conocer nuestra identidad como mujer. Y a mí me gustaría saber si tú tienes esa información adaptada al tema de hoy, criando con la ayuda de Dios. Así es. Gracias por tus palabras. Realmente para mí ha sido un privilegio y una bendición conocerlas a ustedes. Y claro que sí, Bianca. Mira, tengo los apuntes de esta charla y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo más importante es que cada ser humano, cuando hay un electrodoméstico, tiene un manual. Y los manuales están en todo lo que el humano ha creado. Pero hay un manual de vida, que es la palabra de Dios, que tú y yo lo conocemos. Y la palabra de Dios está lo que nosotros desde el principio fuimos diseñados. Y la palabra de Dios me enseña que yo soy el sueño de Dios, que Dios en algún momento planificó al ser humano con una asignación y una misión en específico.
Y a eso yo le llamo identidad. El tema de identidad es muy extenso, pero lo importante es que tú reconozcas que no eres una casualidad aquí, que hay un plan contigo y que ese plan se va a ir desarrollando a medida de que vayas creciendo o experimentando nuevas cosas. Es en el día a día. Hay una frase que yo creo que tú conoces, que yo digo, porque este es el día que hizo el Señor. Hizo el Señor. Sí, ese es tu frase favorito. Alégrense. Hoy nos alegraremos y qué más, y nos gozaremos. Porque definitivamente hoy es nuestro mejor día. Entonces, a mí el Señor me ha enseñado de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, que el hoy es mi presente, el hoy es mi regalo. Entonces, este regalo maravilloso, cuando yo conozco y sé cuál es mi misión y mi asignación aquí, me doy cuenta que ninguna de las cosas que yo he tenido que experimentar desde mi niñez hasta el día de hoy son casualidad, son propósito de Dios, porque todas ellas nos van enseñando. Pero yo quiero que identifiquemos lo primero, y es que me encanta, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está tipificando las tres personas que nosotros conocemos como la Divina Trinidad, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero está hablando de que de un barro formado de la tierra, el verbo con Dios, que había creado absolutamente todas las cosas que evidentemente hoy podemos ver, plantas, animales, las lumbreras del cielo, porque todo Dios lo creó con la palabra. ¿Me sigues? Entonces, esta palabra de Dios dice, y ahora hagamos, forma el barro, y el mismo Dios sopla aliento de vida en el ser humano y es creado a imagen y a semejanza. La semejanza de Dios está en el poder de sus palabras. Porque todo lo que Él dijo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Todo lo que Él con su palabra dijo fue creado. Bien, ¿por qué yo te introduzco con las palabras? Porque las palabras son lo que engloban absolutamente todo lo que hay, todo lo que somos. Yo te presento esto, tú dices lapicero. Todo tiene una palabra. Aún en el lenguaje de mudos tiene una forma de llamar esas cosas. Entonces, adaptando el poder de nuestras y criar con la ayuda de Dios, yo necesito que tú entiendas que lo primero que tienes que saber es que tú no eres cualquier cosa. Eres el depósito de Dios aquí en la tierra. Eres su representante, eres su linaje escogido. La Biblia dice que eres su real sacerdocio, que eres nación santa. Cuando yo te hablo de identidad, yo te estoy diciendo que tú eres más allá de lo que el mundo ha dicho de ti, que tú eres un hijo de Dios aquí. Si vemos todo lo que Jesucristo tuvo que experimentar y pasar, fue muy doloroso su proceso, pero sin embargo Él pagó un precio por ti y por mí. Ahí vamos hablando de identidad. Pero vamos a hablar, Bianca, adaptando, como me mencionaste, el tema, criando con la ayuda de Dios, a que criar o ser padres es uno de los compromisos para mí más retantes de la vida. Es un compromiso maravilloso que a nosotros nos permite tener ese poder que Dios en el principio dijo con la palabra, a la mujer le permite traer a la vida el fruto de su vientre. No sé si me sigues. Cuando la Biblia dice que los hijos son coronas, es que a ti te coronaron y te entregaron, o sea, te hicieron una
reina por tener un hijo. El Señor me está diciendo que el hecho de tener un hijo, de traerlo a la luz, yo estoy siendo un instrumento de Dios de transformación. Pero cuando yo conozco mi identidad y sé quién yo soy, ya mi hijo no es una carga, no es un problema, no es un estorbo, no es una molestia, porque yo sé que estoy aquí como instrumento de Dios para formar esa vida. No sé si me estás siguiendo. Estoy impactada. Cada día, esas personitas maravillosas nos retan y sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Y yo te lo digo, no porque me lo han contado, porque lo vivo a diario. Y en muchas ocasiones yo me cuestionaba y le preguntaba al Señor que no entendía por qué mi corona provocaba tantas emociones en mí, emociones que yo nunca había experimentado. Mi regalo, mi tesoro, que no lo cambio absolutamente por nada. De hecho, su nombre significa un regalo especial de Dios, el nombre de mi hija. Y experimentando todo esto, me di cuenta que los hijos son el instrumento que Dios utiliza para sacar lo mejor de nosotros. Y tú dirías, pero si los hijos, la mayoría, claro, ellos no provocan alegría, pero casi siempre nosotros como ya estamos tan en automático para solamente ver lo negativo, porque así es que somos, ya de que entró ese pecado, ya uno nada más ve lo negativo. ¿Cómo esa personita que yo amo tanto provoca tantas cosas en mí? Y es ahí donde yo descubrí que los sentimientos negativos, que la ira, el enojo, la impotencia, la ansiedad, son sentimientos que revelan algo. Cuando tú ves una ira que se activa en ti, tú debes observar esa ira y no actuar por impulso. Yo me voy a ir un poquito atrás, Bianca, y es que en el Génesis no solo fuimos el sueño de Dios, sino que Dios nos entregó a nosotros gobierno sobre todas las cosas que había. Cuando yo como madre, y te digo, si no fuera por Dios, yo no sé cómo lo haría. Cuando yo como madre empiezo a preguntarle al Señor que por qué la persona que yo tanto amo provoca tantas emociones raras en mí. A veces yo decía, bueno, esta emoción está nueva de paquete, esta nunca yo la había sentido. Nuevecita, y me reía. Y yo le decía a Ivana, oye, quítateme de ahí, porque si tú sientes lo que yo estoy sintiendo ahora mismo por dentro, yo hasta te como y te muerdo, muchacha. Y entonces ahí donde ellos se extreman, y es ahí donde ellos quieren que uno explote, y tú dirías, pero ¿es una corona o un problema que a mí me mandaron del cielo? Es tu corona. Lo que pasa es que esa corona tiene que provocar lo peor en ti para que tú lo veas y lo trabajes. ¿A qué tú te refieres, Indira? De la única forma que un ser humano puede saber que tiene algo que está mal en su cuerpo es a través de un diagnóstico médico, a través de una analítica de sangre. Cuando tú ves que hay una situación de una enfermedad, tú le pones tratamiento y lo trabajas, Bianca. Exacto. Te da fiebre, entonces, no, me dio fiebre, espérate, que tengo una infección, déjame correr a ver qué es lo que pasa. No, que esto, que aquí, mire su tratamiento, tiene que tomarse tanta pastilla por X cantidad de tiempo. Exactamente. Entonces, a ser padre no nos enseñan. A nosotros no nos dan un cursito ni nos dan una materia en la escuela. A ser padre es el día a día que te va enseñando. Tú vas rediseñando cosas, tú vas moldeando aquí, esto no me funciona, esto me funciona, ahora el muchachito sale con una nueva, otra creatividad, pero ¿y esta? ¿Dónde salió? Yo no la había visto. Entonces, cada día nosotros vamos superando, pero llegan otras, y se añaden otras, y superas esta, pero llegan otras. Entonces, al punto que voy es que cuando tú ves una ira, un enojo, una impotencia, una reacción de un niño, déjame decirte algo, que en cada reacción de un niño hay un porqué, pero nosotras andamos
tan envueltas en tantas cosas. Yo te lo digo por mí. Yo trabajo como administradora de una empresa donde son 20 hombres y somos 2 hembras. Yo tengo que ver con absolutamente todo y tú no tienes idea porque es una constructora. También yo tengo que ser el soporte de mi casa, suministrar todo lo que necesita. Los fines de semana son mi día libre, pero yo tengo que venir a limpiar y dejar la casa limpia y organizada, pero que el pelo, pero que las uñas, pero que me llamó mi prima que tiene una situación, un ejemplo, pero que mi hermana tiene tal cosa, espérate, me escriben por WhatsApp, manita, esto. Entonces, nosotros vivimos cargados de tantas cosas y no solamente eso, ¿cómo nos invaden las redes sociales? ¿Cómo nos invaden? Y estamos cargadas de tanto compromiso y venimos cargadas de tantas cosas que cuando tú llegas a tu casa, tú lo que quisieras es que nadie te hable, que nadie te diga nada, que ni siquiera te miren. Exactamente, a mí me ha pasado, claro que sí. Llega momento de tu vida que tú lo que quieres es cerrar la puerta y si tú puedes mandar a esos muchachitos lejos, donde tu mamá, que te los cuide 3 días, porque tú lo que necesitas es paz y tranquilidad. Y llevando a todo esto, Indira, a mí me gustaría saber cuáles serían los principales desafíos que atraviesa una madre soltera en esta sociedad. Así como ya tú mencionaste anteriormente, las redes sociales nos están invadiendo y enseñan de una manera u otra lo que ellos entienden que es lo correcto. Y nuestros hijos, lamentando el caso, y más ahora con esto de la pandemia que tenemos, porque antes uno podía limitar a los niños al internet, al celular, a la tableta, pero ahora el muchacho tiene que estar, como quien dice, ya es obligatorio, como quien dice, estar sumergido en esas redes. Y tú puedes de un momento, qué sé yo, no, que eso es para la clase, pero tiene que ser mínimo que tú no trabajes para tú sentarte con él y saber que nada más en la clase que él está. Porque en el primer descuido que a ti te sucede, me ha sucedido a mí, valga la redundancia, que yo le puedo prestar mi teléfono para que vean un video, un ejemplo, pero si yo no estoy ahí, me descargan 5 juegos en 1 minuto. Y Bienvenida al club. Sí, yo sé, es un juego, mi amor, que tú puedes tener y tú tienes 8 juegos, el celular se me frisa. La música, por otro lado, que tú puedes en tu casa mantener un estándar de música porque somos mujeres cristianas, etcétera, pero cómo los cuidamos en la calle cuando no están con nosotros, cuando no están bajo nuestra custodia, cuando no están dentro de nuestra casa. O sea, realmente, y más como mujeres solas, porque de cierta forma, si tuviéramos la ayuda quizás de un hombre, bueno, pues es un poquito más fuerte, pero realmente se nos está haciendo difícil la situación. Entonces, ¿cuáles serían los desafíos, Indira, que tú entiendes que está atravesando actualmente una madre soltera en esta sociedad? Son muchos los desafíos y los retos. Uno de los principios que yo más mantengo en mí es la observación. Cuando yo me mantengo en observación constante, y cuando te digo que me mantengo en observación constante, es analizando mi vida, analizándome a mí y analizando mi entorno, me permite tomar decisiones correctas en medio de lo que yo estoy viviendo. Y tú dirías, pero ¿y eso qué tiene que ver con lo otro? Bueno, cuando yo observo el comportamiento de mi hija, me doy cuenta si Ivana está ansiosa, me doy cuenta si Ivana está triste, me doy cuenta qué está pasando con mi hija. Y hay mucha desinformación a través de la tecnología. ¿Qué yo hago? Por ejemplo, ella tiene su celular, pero tiene mi correo. Y en mi correo yo puedo observar y ver qué videos mi hija está mirando. La comunicación es lo principal y lo fundamental en medio de todo esto. Porque cuando yo veo que Ivana está mirando un video que incita hacia la homosexualidad, yo me tengo que sentar con mi hija y explicarle que en el mundo hay ese tipo de personas que no estamos de acuerdo con ellos
le muestro y le enseño cuáles son los principios que establece la vida, la Biblia, y le enseño con amor. No, mira muchacho, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás viendo ahí? No. Es comunicación, porque cuando le gritamos, lo único que hacemos es predisponer al niño y al final no estamos informando, estamos regañando y peleando. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que los hijos son una responsabilidad grande que Dios pone en nuestras manos y son el instrumento de transformación de este mundo. El mundo allá afuera está hablando mucha mentira y diciendo cosas que no son y confundiendo, porque no hay una base de identidad. La Biblia dice que nuestro pueblo se pierde por falta de conocimiento. El conocimiento es lo que está llevando a las personas a que vivan por lo que dicen las redes, a que actúen por los que llevan tendencia, a que hagan cosas incluso hasta ridículas para llamar la atención. Pero si nosotros no estamos en observación de qué está presentando el mundo, de qué están haciendo mis hijos, pues entonces nosotros corremos el riesgo de que nuestros hijos sean uno más del montón. Entonces, para mí, lo más importante es la comunicación. Por ejemplo, integrarse. Mira, ahora mismo Ivana está con unos videojuegos que le encantan. Y yo estoy pensando que yo voy a tener que ponerme a jugar con ella, a ver qué hay de trasfondo en esos videojuegos. ¿A qué incitan esos videojuegos? ¿A la violencia? ¿O es un videojuego de pasar mundos de Mario Bros, como yo lo jugaba en mi niñez, que eran muy sanos, muy bonitos? ¿O son juegos donde hay un grupo de personas jugando ahí diciendo mala palabra? Por ejemplo, ella lo juega, pero tiene que ponérmelo alto para yo escucharlo. Y es observación, Bianca, y comunicación. Que el mundo no le introduzca a mis hijos su mentira. Yo estoy aquí para decirle la verdad e instruirlo por el camino correcto. La primera vez que vimos una escena de homosexualismo, yo le expliqué a mi hija y le dije, mira mi amor, Dios creó varón y hembra. La forma de que puedan reproducirse los seres humanos es con un varón y una hembra, a través de un acto de amor que no te puedo explicar ahora, más adelante te voy a explicar, y es ahí donde nacen los bebés. Dos personas del mismo sexo no pueden tener bebé, y ella se queda así sorprendida y me dice, pero pueden adoptar, pero no es la naturaleza de Dios. Y lo voy y lo busco en la palabra y se lo muestro. Pero si te fijas, ella me dijo algo que el mundo le está repitiendo, pero pueden adoptar. Y sí, ciertamente hay gente que están haciendo ese tipo de cosas, pero mi hija me pregunta, mami, ¿y entonces qué pasa con ellos? Yo, mi amor, están confundidos porque la que es hembra quiere ser varón y el que es varón quiere ser hembra, entonces ellos no están aceptando su naturaleza, de cómo Dios los creó. Entonces una persona que no acepte su cuerpo, que le está diciendo sus genitales, que es varón, entonces quiere ser hembra, su confusión está en su cabeza. A mi hija le hizo mucho sentido, lo entendió, es comunicación. Mientras que si yo vengo a decirle, mira muchacha, ¿qué es lo que tú estás viendo? La predispongo. No sé si me sigues. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar analizando a nuestros hijos, observando nuestras vidas también, porque yo digo de los hijos, pero nosotros tenemos que analizarnos también, porque tú sabes que, Bianca, los hijos copian más tu ejemplo que lo que tú le dices. Siempre están observando. Si tú te fijas, los niños pequeños, principalmente lo de los 2 años, que son la edad más terrible, ellos hacen algo y miran a ver cómo tú vas a reaccionar. Te observan, te analizan, te tientan a ver a dónde mami llega. Entonces, en el mundo que nosotros estamos viviendo, si nosotros no estamos en observación, podemos lastimar a nuestros hijos y herirlos. Algo muy importante que yo tuve que aprender en este proceso es que yo soy la mamá, yo soy la adulta, usted es el hijo. Entonces, la mamá como adulta no puede ir al nivel del hijo y ponerse a gritarle a un hijo porque hace una rabieta en un supermercado. ¿Qué pasa con eso, Bianca? El que te haga pasar una vergüenza te genera ansiedad porque estás revelando que tú no tienes el control de tu hijo. Entonces, lo que hace la mamá es que se incomoda más y pelea y le grita más al niño. Entonces, pues viene el sentimiento de culpa porque le diste un trompón al muchachito, pero porque lo que quería un juguete. Pero si desde el principio educamos y vamos a formando a nuestros hijos y vamos entendiendo que todo ese tipo de situaciones pasan, que van a pasar, que lo único que hay es tomar acción
y hacer las cosas como nos enseñaron de la forma correcta. Y algo muy importante ahora que voy hablando de esto. Nosotros por lo general, nuestros padres nos dieron lo mejor y nosotros queremos dar lo mejor. Pero en dar lo mejor cometemos errores y nos equivocamos. Cuando usted comete un error y usted se equivoque, no se sienta mal ni se vuelva loca. Bienvenida al club. Aprenda y avance. Apoyarse en recursos muy buenos que ofrecen canales que ayudan a las familias de cómo motivar a los hijos. Hay psicólogos que son una excelencia de cómo manejar el comportamiento con los niños de tal edad y tal edad. Coge lo bueno. Siempre nosotros debemos estar en observación con nuestros hijos, vuelvo y lo repito. ¿Por qué? Porque nuestros hijos también viven ansiedades, nuestros hijos también viven depresión. Una mamá que lo único que se preocupa es por suplir y llevar dinero a la casa. A veces hay muchachitos que te hacen una pataleta porque es que necesitan que tú le prestes atención, porque el teléfono te está robando la vida, porque el afán del trabajo no te está dando tiempo. Entonces, teléfono, trabajo, qué belleza, iglesia. Universidad. Son muchas cosas. Entonces, sí, ciertamente, todas esas cosas son importantes, pero tu corona y tu herencia son tus hijos. Así es. Y debemos de cuidarlos. Los hijos nuestros son nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que establecerlo como prioridad. Entonces, ¿cómo es posible que yo dure horas con una amiga hablando por teléfono y mi hijo haga una rabieta y una pataleta, me incomode con mi hijo y desahogue el pique del día entero, simplemente porque no observé que mi hijo lo que necesita es estar conmigo? Tú sabes, Indira, a mí me pasaba mucho eso antes de yo ser cristiana, porque yo realmente lo reconozco, yo soy un poco violenta. Y a mí también me criaron a rajatabla, se puede decir. Me criaron, ya tú sabes, por ahí. Si te dije a las 8 y llegaste a las 8:05, prepárate que tu pela va. Entonces, para mí también, de cierta forma, ese era el modelo que yo conocía de crianza. Y me sucedía mucho eso, de que yo le gritaba y le decía, pero mira, pero que llego ahora mismo del trabajo, mira, tú sabes. Y ese era como que el día a día, y no sacaba ese tiempo, no los observaba. Y después de que estoy en los caminos del Señor, le he bajado 200 a la intensidad. No todo, pero le he bajado mucho y ciertamente hay que ser muy observadores porque también, por ejemplo, yo paso el día entero fuera de la casa y cuando yo llego, realmente ellos quieren estar con su mamá. Ellos no quieren recibir a su mamá agotada, cansada, estresada. Ellos ven a su mamá. O sea, entonces, así como nos dicen en el trabajo muchas veces, los problemas de la casa los dejan en la casa. Bueno, hermana, pues los problemas de su trabajo, déjenlo en su trabajo. No coja con los problemas de su trabajo a desahogarse con su muchacho en la casa, porque esa es su corona, como nos dijo Indira. Y siguiendo con el tema, también me gustó mucho la parte que mencionabas y desde el inicio lo has dicho, de la identidad. Recuerdo que hace un momento yo estaba viendo un video y es un grupo, es una universidad y hay una maestra que dice, ella va a hacer un experimento y dice, mire, esta es una carpeta verde. Si alguien llega tarde, en lo que yo le estoy dando la clase y yo le pregunto a ustedes de qué color es la carpeta y ella les pregunta a alguno de ellos que de qué color es la carpeta, ellos van a decir que es roja, pero es un experimento que ella quiere hacer. Sigue dando su clase, ciertamente llega un muchacho tarde, entra, se sienta y empieza a tomar apuntes. Y ella está dando su clase normal, ¿no? Porque el científico tal, tan. Y de un momento a otro empieza e interrumpe y dice, porque por ejemplo, esta carpeta, si yo le pregunto a ustedes de qué color es esta carpeta, díganme ustedes qué color es esta carpeta. Roja. Para resumirte, todos, menos el que llegó tarde, sabe que la carpeta es verde. Ella le pregunta como a 3 o 4 y todos le dicen que la carpeta es roja. Cuando ella le pregunta al chico que llega tarde, le dice, ¿y para ustedes qué color es la carpeta? Y él le dice, roja. Y ella le contesta, ahí está el problema. Esa carpeta es verde, pero tú te dejaste influenciar porque escuchaste la voz
de todo lo que están a tu alrededor y dijeron que era roja, pero dentro de ti tú sabes que la carpeta es verde y le estás viendo verde, pero tú no te quieres tirar a todos ellos detrás de ti. ¿Me entiendes? Entonces nos dejamos influenciar, el mundo te lleva a que tú, aunque tú sepas que eso está mal, volviendo al tema, por ejemplo, de la homosexualidad, sabemos que eso está mal, pero nos quieren decir y decir de mil y una forma que eso está bien. Y muchas personas ya incluso se están desviando o están tratando de aceptar eso. Es que no, es que la palabra dice, Dios hizo hombre y mujer. Por más que te lo pinten, tú tienes que mantenerte en eso, porque eso es lo que está establecido. Entonces, debemos de tener ciertamente demasiado cuidado, ojos abiertos, comunicación y observación. A mí me gustaría saber, Indira, cómo nosotros debemos manejar la ausencia de un padre, porque ya hablaste en el sentido de que tu pareja te abandonó. ¿Qué tiempo tú tienes lidiando con esta situación en el sentido de ese abandono y de que entendiste, bueno, me toca hacerlo yo, estoy sola, pero voy a continuar? Bueno, realmente uno pasa por diferentes facetas. Estás en negación, no aceptas, pero luego llega un momento donde el Señor te muestra que lo más importante aquí son nuestros hijos y que la corona se nos entregó a nosotras. Entonces, quien tiene la corona tiene que cuidar la corona. Y como hablamos de corona, está hablando de sus hijos y tenemos que hacer todo lo posible porque nuestros hijos crezcan con una buena autoestima, con un corazón fuerte, que entiendan que lo que a mamá le está pasando le pasa a cualquiera, pero que con Dios van a superar esto. Los hijos manejan mucha ansiedad, necesitan mucho a sus padres. En muchas ocasiones yo tuve que tragarme el orgullo, comérmelo, untármelo, embarrármelo, ponérmelo de mascarilla, hasta, no sé, yo hice hasta puré con mi orgullo, buscando la forma de cómo mi hija tuviera comunicación con su papá, porque yo veía la necesidad de la niña. Entonces aquí lo más importante son las personitas pequeñas que aún no tienen un carácter definitivo y nosotras estamos ahí para formar ese carácter, separando que las cosas que pasan entre adultos son cosas entre adultos y que los niños, la relación con sus padres es otra completamente diferente. El momento más difícil para mí fue cuando tuve que entregarle a mi hija a su papá y que se fuera a Estados Unidos con ella. Yo aquí sin un documento donde yo pudiera, sin una visa donde yo pudiera ir. Fue un momento doloroso, pero ambas crecimos y aprendimos mucho. Vamos a experimentar dolores de cosas muy fuertes. El despegarnos de un hijo duele mucho, pero a veces es necesario para ellos y para nosotros. Son tantas cosas, Bianca, de verdad, que aquí en resumen, lo más importante es separar las cosas, no llenarle el corazón a nuestros hijos de los problemas que pasen entre los padres. Usted con su pareja pueden tener la discusión que tengan, pero los hijos no tienen que estar presentes ni sufrir eso, porque las cosas que pasan entre adultos son entre adultos. Los niños son aparte. Mi hija necesita a su papá y necesita a su mamá que esté bien. Entonces, ¿qué pasa en las relaciones? Que por lo general estamos tan llenos de dolor, ambas partes, el que falta, tanto como el que falta porque te quiere hacer sentir culpable y tanto como la víctima bueno, en este caso nosotras, porque estamos llenas de tanta impotencia, porque tú me hiciste eso, porque que estamos en nuestro dolor y no miramos que nuestras coronas también están sufriendo el dolor. Entonces, muchas veces tuve que hacer una separación de lo que era importante para mi hija y de guardar su corazón. Entonces, yo quiero resumir esto, Bianca, en lo siguiente. Nosotros tenemos que mantenernos observando qué estamos viviendo y analizando, porque las batallas más grandes que nosotros tenemos son mentales. La mente es muy creativa y es ahí donde se inician las más grandes batallas que tenemos en nuestras vidas. Pero antes de tú decir una palabra, tú la piensas. Entonces, antes de tú accionar, piensa, porque tu accionar puede dañar a los que realmente tú amas. Y me refiero a eso porque en principio empecé a hablar del verbo, que en el principio era el verbo, y que el verbo era Dios, y que el verbo era con Dios. El verbo es el poder a través de tu palabra.
que puede ser de bendición, pero también puede ser de maldición. Tenemos que tener cuidado qué palabras decimos a nuestros hijos, qué palabras escuchan nuestros hijos, porque a veces la ira y el enojo es con el papá, el niño no tiene la culpa. Tenemos que aprender a separar las cosas. Otra cosa muy importante que nosotras debemos estar pendientes es adaptarnos a los cambios. Nunca queremos adaptarnos a los cambios. Esa muñeca es mía, ese marido era mío, no me lo pueden quitar. Amiga, le tocó, aterrice. Esa es su realidad. Aterrice. De que suelte eso. Suelte eso. Y ese hombre no está en usted, excúseme, yo hubiese querido que me dijeran esto a mí porque perdí 7 años de mi vida esperando a alguien que no le daba el deseo ni la voluntad de volver a restaurar su hogar y su familia. Y han sido 7 años donde yo he aprendido mucho, pero he aprendido mucho. Mira, tú sabes como el proceso de la semilla, que me metieron en una tierra y me tuve que comer mi cácara, me tuve que comer todo, que he crecido, que he florecido, que tengo frutos, sí, que ha sido doloroso. Pero con esto lo que te digo es que todo lo que te ha tocado vivir, acepta los cambios y aprende de ellos. Primero, es importante, los ojos lo tenemos ahí para observar y mirar la realidad que tenemos. La mente para pensar que es el campo de batalla y que ahí tú vas a filtrar las cosas positivas y las negativas. Siempre tenemos que estar constantemente filtrando que llega a nuestra mente. Porque cuando el salmista dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, el salmista está diciendo, oye, me llega mucho pensamiento loco, pero déjame cuidarme porque yo tengo que decir cosas que sean agradables y buenas. Que el poder que tú tienes a través de la semejanza de Dios en tus palabras, tú la uses para bendecir tu entorno y no para maldecirlo, porque acuérdate que tus hijos son corona. Los hijos son la corona de vida, son el regalo que Dios nos permite experimentar y hacer evidente el poder de Dios. Hablando de eso, nuestro obispo hoy hablaba en una de sus prédicas que decía que para nosotros conocer a Dios simplemente tenemos que conocer el ser humano. Y uno dirá, pero ¿cómo que tenemos que conocer? Claro, porque Dios fue el que nos creó. A través de tu conocer, ya sea a tus hijos, a tus padres, o conocerte a ti mismo, porque él decía en la prédica, el solo hecho de yo reconocer que soy creación de Dios, eso me permite conocerlo a él, porque fue Dios que me creó a mí. Entonces, y yo soy un hijo de Dios, y estoy aquí. Exactamente. Está muy interesante, es maravilloso esa meditación que nos dejas ahí. Y ya casi estamos concluyendo. Para ti, Indira, ¿cómo te ha influido Dios en la forma de tú criar a Ivana? Mira, Bianca, sin Dios esto hubiera sido imposible. ¿Por qué? Porque tengo un modelo de conducta aprendida muy complicado, por así decirlo. Y tú sabes que los modelos de conducta aprendida se repiten. Y Dios me entregó a mí una hija sensible, sencilla, que si yo repitiera el patrón de mi mamá hacia mí, la destruyo. A mí el Señor me ha mostrado en todo este camino. Mira, mi papá espiritual me enseñó en todo tiempo, en mi mente, a hablar con Dios. Dios es mi Padre espiritual, celestial. Él es mi amigo, Él es mi ayudador, Él es mi coach, Él es mi todo. Y yo he aprendido siempre, a cada situación que observo, interiorizar y hablar con Él. Espíritu Santo, ¿qué está pasando? Ayúdame con esto, no entiendo esto. Y siempre tengo el consejo preciso y la palabra oportuna. ¿Qué me ha ayudado mucho a mí? Conocer y fortalecerme en la palabra de Dios, la oración, el ayuno. No tienes idea cuántos ayunos, cuántas oraciones, porque yo sé la conducta aprendida que vengo trayendo, pero yo no quiero repetir el patrón. Y así como aquellas vírgenes cuando estaban esperando a su Señor, que tenían sus lámparas encendidas, la lámpara es la palabra, y en un mundo de oscuridad tan grande como el que nosotros vivimos, nosotros debemos procurar mantener nuestra lámpara encendida, porque la lámpara encendida te permitirá observar qué está pasando en tu entorno, qué están pasando con tus hijos. Tener claro, Bianca, que esto no es con mis fuerzas, sino con la fuerza de Él, me ha dado a mí victoria en medio de todo esto. ¿Que me he equivocado? Muchas veces, pero Él me ha dado la solución. Lo último que cuando tú me escribes y me dices de este podcast, yo le dije a alguien, oye,
Yo tengo como una semana mirando a Ivana y diciéndole al Señor, Señor, yo quiero hacer bien mi trabajo como madre y yo no me siento ser una buena madre. El mensaje que dio la pastora en la iglesia fue maravilloso para mí porque me permitió ver muchas cosas que por el afán del día yo estaba descuidando. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dio técnicas como involúcrate en sus juegos, llévatela al trabajo, empieza a hablar con ella, preguntarle sus cosas, involúcrate en lo que a ella le gusta. ¿Por qué? Porque tenemos esas personitas al lado nuestro que conocemos de una parte, pero no sabemos ni qué les gusta. He estado hablando con ella y yo me quedé impresionada porque se parece tanto a mí y es increíble. Entonces, a través de la comunicación y de tener esa relación íntima con el Espíritu Santo, cuando tú le preguntas a Él te va a dar la respuesta de lo que tú necesitas escuchar y lo que necesitas hacer para la restauración de nuestros hijos. Y hablé con otra persona, yo le dije, oye, yo dije que voy a hacer un podcast como madre, ay Dios mío, porque yo soy muy exigente. Y de verdad, yo puedo, y la persona se sentó conmigo y me dio un feedback que yo me quedé impresionada. Me dijo, tú has hecho un excelente trabajo. Y yo, ¿qué? ¿Tú crees? Y me dijo, sí. Pero mira, Bianca, las palabras han sido el instrumento más poderoso que Dios me ha mostrado en medio de este proceso. El uso y el poder de mis palabras para sacar lo mejor de mi hija, para sacar lo mejor de mí. Hay momentos duros, Bianca, donde yo he tenido que pararme en el espejo y decir, tú puedes, Dios está contigo, Dios está dentro de ti. Hay momentos de impotencia, de rabia, de dolor, porque miren, mis hermanas, ser madre soltera, tú lo elegiste, yo no lo elegí. Nos tocó y somos la protagonista de esta historia. Y no solo somos la protagonista, sino hemos tenido que ser la guerrera, la que tiene que llevar el soporte, todo. Y nos entregaron ese paquete que si nos hubiesen puesto a elegir, decimos, no, espérate. No lo hubiésemos elegido. Pero estamos aquí como protagonistas y estrellas de esta maravillosa película. Y yo a veces digo, miro al cielo y digo, papá, esto no es una película, esto es una serie con no se sabe cuánta temporada. Y sonrío y le digo, pero qué bueno es saber que tú estás aquí conmigo a la distancia de un pensamiento. Amén. Yo quiero decirte hoy que aunque te haya tocado este maravilloso e increíble y mágico canal de Netflix, vamos a ponerle así, no lo elegiste, no lo pediste y estás ahí. Yo quiero recordarte que Dios está a la distancia de un pensamiento, que aunque el hombre, el padre o tu madre te dejare, Jehová a ti jamás te dejará, porque a mí nunca me ha dejado. Bianca, han habido momentos donde yo he durado 7 meses sin trabajar y teniendo conexiones y buscando medios y sin poder trabajar. Yo conocí el sustento de Dios. Tener las tarjetas de crédito que ya no daban más y yo conocer al Dios que provee. Tener a mi hija en una condición que se me despertó en una madrugada y el Espíritu Santo me despertó y me dijo, Ivana, y yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué pasa con Ivana? Cuando desperté y vi a mi hija convulsionando, que tuve que salir, bajar con ella, que Ivana pesa mucho, que tú la sabes que tiene mi tamaño, bajar de un segundo nivel, llevar a mi hija al vehículo sola por aquí, no podía gritar a nadie, y experimentar al Dios que sana a través de la palabra. Yo recuerdo que el Señor me estaba enseñando el poder de mis palabras en esos momentos, y me decía, no digas nada de lo que ves, declara lo que tú quieres ver. Y yo recuerdo que salí con mi hija hacia la clínica, convulsionando, que mi hija perdió y se le murió un lado, y yo me volvía loca, y yo pensaba y decía, se le murió un lado, le dio un infarto. Y el Espíritu Santo me decía, declara lo contrario. Le pasaba la mano a mi hija y yo le decía, todo está bien en tu cuerpo se alinea al diseño perfecto de Dios. Y para no cansarte la historia, vi un milagro de Dios, porque los médicos me decían una cosa y yo declaraba otra. Y recuerdo que el neurólogo me dijo, su hija tiene esto. Yo le dije, eso es lo que usted dice. Vamos a ver lo que dice mi Dios. Si usted me lo muestra en papeles, yo le doy el tratamiento. Luego hicimos las analíticas y no apareció nada. El Dios que yo he conocido en medio de estos momentos, cuando a mí, sin darme una explicación, mi esposo, a mi hija y a mí nos abandonó. Y luego tuve yo que enterarme a través de mi propia hija, que era que mi esposo tenía otra mujer con un hijo.
y mi hija fue que vino a darme esta noticia, yo sentí que caí en un hoyo profundo, hubo un hoyo profundo, que era un hoyo negro y lo único que me conectaba a la vida era la voz de mi hija a través de ese teléfono porque yo me fui. Yo te puedo hablar a ti de un Dios que no deja a sus hijos independientemente de la situación que esté viviendo. Yo te puedo hablar a ti de un Dios que restaura un corazón herido. Yo te puedo hablar a ti de un Dios soberano y todopoderoso que nunca me dejó caer en vergüenza, que lo vi como proveedor cuando yo menos lo esperaba. A mí me traían una compra. Personas que me decían, manita, miren la casa que tú vives y yo sé que yo creo que tú no lo necesitas, pero yo estaba en el supermercado y me volví loca y te traje esa compra. Y yo tener que llorar y decir, Señor, gracias. Porque la persona que más me demostró a mí que me amaba fue el que me abandonó y me dejó con mi hija y no le importó absolutamente nada. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué fue lo que te tocó vivir? ¿Qué palabra fue que te marcó? La que después me dijeron a mí, que fue, bueno, yo me cansé, quería otro estilo de vida, me cansé de ti y me busqué otra mujer. Oh, ¿y el compromiso del matrimonio y los hijos? Bueno, esa fue mi decisión. Yo no sé si esa es tu historia, pero esa sí es la mía. Y te puedo decir que el versículo que más marcó mi vida y el que todavía tengo como bandera es, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que has tenido que experimentar, lo que has tenido que vivir, te va a obrar para bien. Pero ¿sabes qué? Aférrate a Dios con todas tus fuerzas, porque lo que hoy es dolor para ti, mañana será victoria. Porque hoy yo puedo decirte que conocí a un Dios real, verdadero, todopoderoso, un Dios que restaura, un Dios que bendice, un Dios que sana, que no permitió que esas heridas dañaran mi corazón, pero fue porque yo lo elegí a Él. ¿Y sabes dónde está Dios? Dios está a la distancia de un pensamiento. Amén. Wow, yo estoy llorando, Indira, porque a mí Dios me sorprende cada día. Así como tú mencionaste ahorita que decías que te sorprendiste cuando yo te elegí a ti. En un podcast anterior yo conversaba con alguien y yo le dije, mira, cuando a mí me llegó la idea de hacer esto, inmediatamente yo tengo escrito más o menos de 6 a 7 temas de los que yo quiero hablar y cada uno tiene sus nombres, con quién yo lo voy a hacer. Y yo pudiera, o sea, yo tenía pensado, y tú sabes que te lo había comunicado, te había dicho que yo quería hacer algo contigo, pero yo todavía no tenía definido qué era, porque no habíamos dicho, pero Indira canta maravilloso, hermoso. Indira da mensajes de aliento cuando tenemos un grupo y cuando menos nosotros no los estamos esperando. Indira manda una nota poderosa, una nota de voz de esas que te desarman. O sea, ella es multifacética y yo no sabía específicamente, wow, yo quiero hacer algo con Indira, pero ¿en base a qué? Bueno, pues estamos en el mes de la familia y de un momento a otro me pasa por la mente algo relacionado a esto, Indira. ¿Por qué? Porque Indira tiene, como ella lo menciona, ella tiene a Ivana. Y yo no he sido la amiga palpable de estar involucrada en ella, pero lo poco que he visto de ella, he visto su amor, he visto su entrega, he visto la niña que es Ivana, su crecimiento, la forma de ellas convivir. Y yo, o sea, tiene que haber sido el Espíritu Santo mínimo que me puso tu nombre en mi mente, porque yo te hubiese dicho que podíamos haber hablado de cualquier otra cosa, como mismo hicimos al inicio sobre la identidad, pero es que tú tienes las bases específicas. Yo lloré tú hablando ya ahí al final. Las bases fuertes y específicas para hablarle a cada una de las mujeres que hoy estamos atravesando decisión nuestra, decisión de la otra persona, decisión de la vida, decisión de Dios, el hoy criar de una manera, o sea, solas. Y así como ella dice, el destino es nuestro. Y es decisión nuestra si seguimos los patrones que quizás vivimos en nuestra niñez
o rompemos y hacemos cosas diferentes. Estoy inmensamente agradecida, mi fabulosa, por dedicarme este tiempo y por hablar de tu experiencia para que más personas puedan identificar quizás algo que no están haciendo en su crianza. Bendigo tu vida, espero que nuestra amistad continúe hasta allá en el cielo, que nos podamos ver. Te amo muchísimo y tú lo sabes. Muchísimas gracias y gracias a todos aquellos que se han mantenido ahí escuchándonos. Ha sido una experiencia maravillosa, de verdad que sí. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Mujer Cristiana Podcast en Instagram, en YouTube y en Spotify. Sigan conectados y les seguiremos trayendo más temas importantes. Bye, bye.